Comunidad de los Magos en Radio Arrayán FM 106.3. En este hermoso día, previo a Semana Santa, estamos con nuestro invitado Gonzalo Parra Carbacho, quien es facilitador de un curso de milagros, pero al mismo tiempo es terapeuta chino experto en acupuntura. ¿Cómo está, Gonzalo? Bien, gracias Manuel, por la invitación, gracias Rosana y gracias a la radio nuevamente por darnos este espacio de conversación donde hay acercamiento a conversar, que es un curso de milagros y la gente interesada vaya entendiendo un poco y va entendiendo que algo que es un mensaje como cualquier otro espiritual, probablemente con algunas diferencias, pero que finalmente da lo mismo. Mira, estamos con un espacio vacío ya, pero que Darwin viene en camino. Pero por mientras ya sentimos su energía, así que va a ser un diálogo más fluido. Como primera cosa, mira, yo he escuchado hace tiempo de un curso milagro, pero nunca he investigado muy a fondo. Tengo retazos de información simplemente. ¿Qué es básicamente un curso de milagros? Llevo unos años así. Si quieres te acercas un poquito al micrófono para que salga mejor el audio, ¿sí? 24 años en el mundo de las terapias. Pertenezco a un centro espiritual donde se hace sanación. Y desde ahí, digamos, por los años me fui después especializando en algunas cosas, pero mi enseñanza espiritual parte de ahí. Conozco un curso de milagro hace aproximadamente 10 años, 11 años, y básicamente lo que es un curso de milagro podríamos definirlo como un entrenamiento mental para deshacer el ego a través del trabajo del perdón no dual, o del trabajo del verdadero perdón que propone un curso de milagro. ¿Quién crea esta técnica, por llamarlo de alguna Sí. manera? La creación, bueno, esto parte aproximadamente el año 65, con dos psicólogos de la Universidad Presbiteriana de Nueva York, donde estaba Ellen Schuckman por un lado y William Deptford por el otro. Estos dos psicólogos, llega un momento que había muchas peleas, muchas diferencias entre ellos, y William en un momento le propone a Ellen, le dice, mira, podría haber otra forma de tratarse, podría haber otra forma de mirar estas cosas. Y ella, a sorpresa de él, le dice que sí, porque es una persona muy de un carácter muy fuerte, y le dice que sí, que ella está dispuesta a ayudarlo a encontrar esa forma. En 1975 se le presenta una voz mental a ella, que es, ella no entraba en ninguna especie de trance, no es un trabajo medio unidad o canalización como se conoce, sino que era una especie de radio que ella escuchaba, que ella podía poner pausa a esa conversación y después retomarla de donde había estado. Entonces, evidentemente, al principio, cuando ella empieza a recibir la voz, lo primero que piensa es que algo está ocurriendo en ella. Imagínate, psicóloga de formación con un puesto importante en la Universidad de Nueva York. Entonces, evidentemente que lo primero que ella pensó es que algo está ocurriendo. Y William la apoya y le dice, mira, veamos lo que estás escribiendo. Y resulta que lo que estaba escribiendo era bastante fuerte e importante. Y decidieron tomar el dictado. Y ella decide tomar el dictado que digamos, se desarrolla durante 8 o 10 años. Es todo este dictado, del cual nace un curso de milagros que es ¿Esa información se plasma en un libro? en un libro. Ella, como ella había hecho algo de taquigrafía, ella empieza a escribir, porque ella recibe, como digo, un dictado, una conversación que ella puede estar estableciendo, de hecho, puede hacer preguntas, hay respuestas, pero ella no entraba en un trance, eso que dejarlo muy claro. Completamente consciente. Sí, porque mucha gente entiende que o dice que entraba en una canalización y no, ella no entraba en ninguna canalización, es como que estábamos conversando nosotros dos. Ella podía estar escuchando la voz, te decía, espera un poquito, escuchaba, ella podía interactuar con esta voz, pero no había un trance, no había... ¿Quién se supone que era La voz se identifica como Jesús. como Jesús? Como Jesús. Ahora, que tú creas que sea Jesús el que está dictando eso, no tiene ninguna importancia. Que tú creas que Jesús es el que hace todo el curso, no tiene ninguna importancia. El curso dice que si tú tomas la enseñanza, los ejercicios, la práctica, es donde toma sentido para ti. Entiendo entonces que es un curso netamente práctico, es para hacer cosas. Es como lo hablaba el otro psicólogo que después se incorpora, que es el doctor Ken Wapnick, que ocupaba mucho en sus talleres, en sus cosas, como la idea de Academia de Platón, donde la Academia de Platón tú ibas, pero después ponías en práctica lo que hacía. El curso es, si bien es cierto, de una base teórica, donde toma sentido y donde toma carne esto es en la práctica. O sea, podemos teorizar, ¿cómo? ¿Cómo es? Gracias, Claro, sí. Diego. O Intelectualizarlo, conceptualizarlo, como queramos llamarle, pero donde toma sentido real es la práctica. O sea, donde toma sentido real el perdón es cuando yo lo practico. Donde toma real sentido el no juicio o como me sitúo en un observador es cuando yo lo practico.
No cuando yo te estoy hablando que todos somos uno y que abracémonos y todo bien y la luz dorada y todas esas cosas que están bien, pero esto es un sentido práctico de hacer eso. O sea, de que no hablemos de este tema y que yo salga en el auto y agarre a putear al primero que se me cruce. O sea, ¿dónde está mi consecuencia de práctica? Y es ahí donde toma un sentido lo que yo empiezo a estudiar, lo que yo empiezo a practicar en mi vida. Entonces es un curso netamente ¿Por práctico. qué, Gonzalo, se habla de milagros? Un curso de milagros, y qué bueno que me preguntaste eso. Un curso es porque es uno de los tantos caminos que hay. No se llama el curso de milagros como este es el único camino. No, Claro. es un curso porque tiene esta característica de práctico. Tú tomas el curso y lo practicas. Yo tomo un curso de manejo y tengo que salir a andar. O sea, me podía enseñar a manejar a través de un libro, ¿cierto? Pero donde yo aprendo es que cuando tú me dices, Gonzalo, ahí está el vehículo. Y yo te digo, pero ¿cómo no? Confía en esto, manéjalo. Pero es que, pucha, pero es que Gamal, pero es que... Tía, si yo te enseñé, voy a ir al lado tuyo. ¿Ok? Tú tomas el auto, empiezas a sentir, empiezas a andar y empiezas a entender que es algo práctico. Y después ya se te olvida y te entregas, ¿no? Y después vienen milagros que Jesús, voy a llamarle así porque es el que se identifica, viene de alguna forma a redefinir lo que es un milagro. Un milagro se entiende como algo maravilloso, algo grande, algo como que solo algunas personas pueden hacer o crear. Y el milagro él lo define solo como un cambio de percepción, solo como una corrección del error, donde yo veía que alguien me estaba haciendo daño o veía odio y eso se convierte en amor. Ese es el verdadero milagro. Donde yo cambio, empiezo a cambiar, a cuestionarme mi forma de pensar y de ver las cosas. ¿Podría considerarse entonces que el milagro es una especie de transmutación? Sí, o sea, si vamos al concepto de que había una cosa y cambias a otra, sí, porque esa cosa probablemente cambió, pero lo que va más allá, que son otros términos que ocurre, aparte del milagro, hay una expiación que se llama, que tiene que ver con el deshacimiento de eso. O sea, lo que finalmente me lleva un milagro tras otro es al trabajo de perdón, de entender de que el perdón de que habla un curso de milagro, no te perdono después de que tú me haces algo. No es como que tú me golpeaste y te perdono porque tú me golpeaste. O yo te perdono porque, no sé, levantaste falso testimonio contra mí. O porque, no sé, hablaste mal de mí solamente. Yo perdono a ese pedazo de mente que creyó que tú me hiciste algo. Entonces la metafísica del curso va un poquito más allá. No es solamente quedarme con el daño, es ir más allá del daño. Siempre se habla en las escuelas metafísicas o espirituales de que si cambia uno, cambia el mundo. ¿Es algo similar a lo que propugna esta escuela? Sí, que este gran maestro del curso decía que si yo el mundo me lo pongo encima como un gran salón de clase, voy a despertarme en las mañanas con otra actitud, en el sentido de que cada una de las cosas que me ocurra o me parezca ocurrir en el día, voy a tomarlo como una elección. No lo voy a tomar. Empiezo a aceptar mi papel en el mundo y eso evidentemente que va a traer una consecuencia de que mi mundo probablemente exterior primario, que es el que está más cerca, empiece a variar. Porque ya donde esa persona veía que me atacaba constantemente, la veo como un pedido de amor, por ejemplo. Empiezo a cambiar mi forma de pensar frente a las cosas. Y eso evidentemente va a cambiar mi forma de pensar del mundo. Entonces, no es que yo cambie el mundo, sino que yo cambio mi interna, como esto va a diferencia del trabajo del ego que me hace exteriorizarme, este trabajo me hace interiorizarme, me hace mirarme qué responsabilidad, no culpa, qué responsabilidad tengo yo frente a esto. No como que dejo de culpar al mundo, dejo de culpar a los otros por algo que me está sucediendo y digo, bueno, parece que yo también tengo algo que ver en esto. Mira, hay una imagen que se me viene a la cabeza que es muy evidente. Tiene que ver con el tema del mundo y yo frente al mundo, que es la imagen de Atlas cargando el globo terráqueo, Sí. que si no me equivoco hay una estatua en la Plaza de la Aviación, en Providencia. Soportar el mundo. ¿Aquí soportamos el mundo o lo entendemos? No, yo creo que más que el soporte del mundo es pasar por el filtro del sistema de pensamiento. Para poder hablar de esto que me preguntaste, el curso propone que hay solamente dos sistemas de pensamiento. Un sistema de pensamiento que le corresponde al ego y un sistema de pensamiento que le corresponde al Espíritu Santo, a Jesús, como quieras llamarle. Cuando hablas de ego, ¿te refieres a la personalidad? Al personaje. Al personaje, al que ¿cierto? se cree que está aquí. Al Gamal, al Gonzalo, a Diego. Al arquitecto, al abogado, al médico, que está aquí claro. energéticamente, ¿cierto? Bueno, sí. Todos nosotros somos personajes de una película.
Cuando hablamos de ese sistema, hablo del Gonzalo que filtra las cosas, porque a la larga lo que yo te estoy tratando de decir, lo que tú estás escuchando, es lo que tú quieres entenderme de lo que yo estoy escuchando. Y básicamente pasamos en el mundo, pasamos la vida tratando de entender un mensaje, una percepción que tiene que ver con eso. El curso me propone que hay dos formas. Aparte de este que aclaramos recién, hay un sistema que es más unificado, que es el sistema del pensamiento del Espíritu Santo de Jesús, que me hace mirar hacia adentro, que me hace entender que yo me puedo encontrar en el otro y que el otro no es mi enemigo, sino que mi hermano. Ahí empieza el cambio de pensamiento frente a una situación. Por lo tanto, el soporte del mundo no tiene que ver conmigo, porque ese a lo mejor probablemente le corresponde al personaje. Lo que tiene que ver conmigo es aceptar que estoy en el mundo, pero que no soy del mundo. O sea, tomo esta situación como un gran salón de clase donde vengo a aprender, básicamente, a recordar quién soy. Entonces, no es un aprendizaje como el que es del mundo, que nosotros evaluamos a las personas, tú haces cosas, te evalúan, te reprueban si sacaste una mala nota y te tiran para atrás o repites, ¿no? En el curso no. En el curso lo que hace uno es practicar y si te equivocas no pasa nada, eliges de nuevo, te paras y ya está. No está Jesús, no está Dios, no hay nadie que está ahí para castigarte o para decirte que cometiste un error y por eso vamos para abajo. No, al contrario. Supongo yo que en los creadores de este sistema, estos dos psicólogos que mencionaste, hay influencias judeo-cristianas. Sin embargo, en off conversábamos que personas de cualquier religión o cultura espiritual pueden ingresar a ella. Por supuesto, el sistema de un curso de milagros no es un sistema excluyente de creencias como algunas personas quieren tratar de hacerlo. No es un sistema de sanación espiritual, física. No es una religión tampoco. No es una religión, porque el curso lo tienes que hacer tú y yo y el que quiera. No es un libro para evangelizar ni para generar desde ahí una iglesia o un pensamiento. Esto es para que hagamos la pega nosotros, del personaje que creo ser y de quién soy realmente. Si yo hago mi trabajo de perdón, hago mi trabajo de interiorización, lo que voy a hacer finalmente es un cambio a nivel de la mente. Y este otro concepto que el curso me pone ahí en la mesa, que bueno que lo diga un poquitito. El curso dice que existe el mundo de la forma, ¿cierto? Y el contenido. La forma es todo lo que es el mundo, etc. Y el contenido es lo que realmente soy. Y que el curso lo llama mente. Que de hecho, lo primero que enseña el curso es a que tienes una mente. Y esa mente puede elegir, o sea, esa mente que está dividida por el ego y por el sistema del pensamiento del Espíritu Santo, hay un pedacito que todavía nos queda, que ¿quién lo llamaba el tomador de decisiones? El que elige si tú te vas por un camino o en otro. A eso se refería quizás Jesús cuando decía que yo no puedo servir a dos amos a la vez, ¿no? O sirvo a un sistema de pensamiento o sirvo a otro, pero no puedo estar en uno y en otro lado a la vez. Por lo tanto, si yo elijo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, no puedo estar constantemente criticando, juzgando, etc. Ahora, si lo hago no pasa nada, pero lo que hago es elegir de nuevo la situación, constantemente eligiendo. ¿Cómo aborda este taller, este curso, el tema del karma y el dharma? Tiene una particular visión de eso. No habla nunca de karma porque el karma indica que... o podríamos decirlo quizás como el curso lo aborda como causa y efecto. Lo aborda que en el mundo la causa y el efecto están separadas, pero en el mundo del conocimiento, en el mundo de Dios, la causa y efecto es igual. ¿Ya? O sea, yo me sitúo en el lado de la causa. Estamos hablando de la dualidad y la unidad, entonces. Exactamente. Ya. La dualidad correspondería a causa y efecto en el mundo separado. Tú me haces esto, entonces que te pase algo está bien, por lo tanto es un efecto, ¿cierto? No. Un curso lo que habla es que cada una de las cosas que me ocurren o cada una de las cosas que yo provoco, me la estoy haciendo a mí mismo, ¿cierto? Como parafraseando a Jodorowsky, que lo que doy, me lo doy y lo que no doy, te lo quitas, ¿no? Entonces, esto es básicamente muy parecido. Lo que yo hago finalmente con esto que algunas religiones o algunos pensamientos espirituales llaman karma, el curso no es tan tomado en cuenta. El curso lo que hace es, a través del trabajo del perdón, un deshacimiento de lo que pudiste haber hecho como comillas malo o incorrecto. Una especie de desapego. Una especie de desapego y deshacimiento. O sea, se deshace lo que tú probablemente hiciste. Porque finalmente lo que buscamos con el trabajo del perdón es deshacer una ilusión. Porque si hablamos de este mundo, hablamos del personaje, hablamos de sistemas de pensamiento, en el mundo de Dios eso es inconcebible. O sea, Dios no piensa, Dios no tiene esta dualidad, etc. Sí, me parece bien interesante porque asumimos desde el punto de vista cristiano, bueno, yo me eduqué en un sistema cristiano, aunque mis
creencias han ido variando en el tiempo, el concepto de culpa, que nacemos con una culpa, ya con una carga, ya marcados. Claro. Es como lo que ocupa un poco el Génesis, ¿no? Que hay un mundo... recuerdo muy bien que el Génesis dice que Adán entró en un profundo sueño. Más no dice que despertó. Nunca. Si tú lees la Biblia, nunca dice que Adán despierta. Entonces, este profundo sueño probablemente es la ilusión. Donde el fin último de un curso de milagro es salvaguardar la distancia que hay entre tú y Dios que tú supuestamente crees que hay. O sea, la Es culpa, una reintegración. la culpa inconsciente viene a ser que el hecho de que yo me separé de mi padre en un momento. Ese es como el momento ontológico, por decirlo de alguna manera, donde nace esto, donde nace la separación, donde yo probablemente le pedí a mi padre algo que él nunca me podría haber dado, que es ser Dios, porque yo le pedí a mi padre ser Dios, de ahí parte. Y Dios obviamente que eso no me lo puede dar. O sea, soy su hijo, soy una extensión de su amor, pero jamás el padre puede contener hijo, pero el hijo no contiene al padre. Y ahí ocurre este instante de separación que pareció ocurrir, dice Milagro, que el curso, pero que nunca ocurrió, pero que nosotros creemos que ocurrió, y hay una separación de mi mente. Y en esa división de mi mente cae el mundo. Si el concepto de reintegrarse a Dios, de romper esta distancia entre el Hijo y el Padre, que se da en este plano del mundo terrestre, es tan evidente, tan cercano al concepto cristiano, ¿por qué la Iglesia persigue, no acepta el curso de milagros? No, mira, hay de todo en todos lados. Es como yo hago medicina china y hay médicos que persiguen o tienen un juicio sobre la acupuntura y otros que la aceptan muy bien. Yo creo que es un tema más y yéndome al concepto no peyorativo de la palabra, sino que solamente constructivo, de ignorancia frente a un tema. Normalmente siempre tendemos a criticar o a enjuiciar algo que no conocemos. Claro, parece que cada doctrina cuida su parcela. Obvio. Y finalmente esto no es que destruya otras doctrinas, sino que finalmente propone un camino que tú eliges si sigue o no. El curso no anda nadie, o sea, y si lo anduviese está totalmente errado de lo que el curso, digamos, en su desarrollo dice, es que esto no es para evangelizar, como lo dije hace un rato, y no tienes que hacerlo obligatoriamente. O sea, tú haces el curso cuando decides hacerlo y lo tomas para tu vida, y listo, y lo trabajas en ti. Esto es un trabajo tuyo, interno, que evidentemente que si tú empiezas a trabajar, como lo expliqué hace un rato, tu mundo externo va a parecer cambiar, pero te pones unos lentes, te sacas unos lentes para ponerte otros, ¿no? O sea, el mundo perceptual, el mundo que estamos, es un mundo que según un curso es una proyección de mis pensamientos. Por lo tanto, si yo cambio mis pensamientos, voy a poder cambiar la proyección. En eso se parece. De hecho, el curso tiene más... va más hacia el lado del hinduismo y el budismo que el catolicismo o el cristianismo, ¿no? A pesar que ocupa conceptos del cristianismo. Porque al igual que Buda, que dice que existe el Maya, ¿no? Que es este mundo ilusorio y que él finalmente lo que hace es despertarse de este mundo. Y dice, bueno, chuta, aquí yo estoy entendiendo todo. Entonces el curso propone que existe un alumno feliz y un mundo feliz que tiene que ver con este mundo, pero aceptado y perdonado, no el mundo enjuiciado. Entonces, si yo llego en mi práctica a aceptar a todo el mundo, a no enjuiciar y a ponerme siempre del lado del observador, evidentemente que voy a estar feliz en este mundo. ¿Qué es lo real y lo irreal en este curso? Lo real es, todo lo real es lo que Dios creó. No hay nada más real que eso. Y todo lo irreal es lo que Dios no creó. Eso es como lo que define, ¿no? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Tiene que ver con que Dios solo tuvo un hijo, que somos nosotros, pero uno. Y en esta proyección parece que somos muchos, ¿no? Por eso esto de todo, que aparecen varios pensamientos espirituales, que todos somos uno, que somos una afiliación, que somos parte de una unidad, nos cuesta a lo mejor, o sea, no nos cuesta a lo mejor conceptualizarlo y entenderlo a través del concepto, decir, sí, todos somos uno. Pero ¿qué pasa con el que yo dejo afuera? ¿Qué pasa con el que me cuesta perdonar un poco? ¿Qué pasa con que yo digo, sí, yo acepto a todos, pero menos a ese que me hizo esto? Yo perdono a todo este mundo, pero este no, porque este evidentemente que me hizo una cosa más grande, más fea, por lo tanto merece algo más, ¿no? Entonces, en esa disociación que hago frente a los conceptos, a la teorización de los caminos espirituales, es donde el curso pone una pequeña, así como una puntuación muy, muy importante que dice, ¿es todos o ninguno? Tu práctica es con todo o con ninguno. No excluyente, digamos. No es excluyente. Yo no puedo decir porque él practica el judaísmo o porque hablábamos delante con Diego que él participa en algo católico. Yo no puedo decir yo hago un curso de milagros, por lo tanto lo que hago es finalmente excluirte de mis pensamientos porque
no comparten mis pensamientos. Al contrario, yo acepto todos los pensamientos y acepto a todos mis hermanos en base a mi práctica con un curso de milagros. Perfecto. Entonces, dijiste algo importante delante, que es la culpa, que no la tocamos. La culpa nace y la culpa se crea y es una carga muy pesada. Entonces, cuando yo la tengo en mí, es mucho más fácil poder proyectarla y ponerla en ti. Por lo tanto, te echo la culpa a ti de las cosas que me pasan, le echo la culpa a Dios de las cosas que me pasan, le echo la culpa a Dios del clima, le echo la culpa a Dios de los políticos que podamos tener, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿cuándo me hago cargo yo de esto? Vamos a continuar con el tema, pero acaba de llegar Darwin. Hola, Darwin. Dejemos que entre y haga eso, su entrada en escena. ¿Cómo está don Darwin? Bien, Darwin. Perfecto. Yo ya estaba acá cuando me hacías referencia. Él ya me lo dijo al tiro. Me aclaró, me dijo, él no está físicamente, pero está, Está energéticamente, sí, sí. Lo sentí. Sí, absolutamente. No puedo negarlo. Así que estamos conversando un tema que te va a agradar mucho, que es lo real y lo irreal dentro de un curso milagro. ¿Cómo se entiende el concepto que nosotros tenemos de lo real y lo irreal? Bueno, en Oriente se dice que existe el velo de Maya, el mundo de la ilusión. Sí. ¿Hace referencia a lo mismo? Si bien es cierto, son conceptos que se tienden a aparecer mucho, la ilusión como tal, sí. La ilusión, lo que vemos, lo que aparentemente es sólido, lo llevamos incluso al plano científico, son puros átomos a una velocidad increíble que hacen algo que parezca sólido, pero que no lo es, ¿no? El otro día en el Congreso Futuro habló un tipo de neurociencias que dijo que finalmente que lo que ya sabíamos no vemos con los ojos, sino que interpretamos. Sí. Y los ojos lo que hacen es interpretar una realidad. Bueno, el curso dice que nosotros no vemos. Que lo que creemos con lo que vemos son solamente interpretaciones de lo que hay. Entonces, todo el momento y todo el rato lo único que hacemos es interpretar, pero interpretamos como más nos conviene. Porque si una cosa, no sé, pues, tú quieres obtener algo y lo obtienes, eres feliz porque obtienes, pero te das cuenta que después quieres obtener otra cosa y mientras vayas obteniendo cosas está todo bien. Pero si la cosa cambia y la cosa anda mal, te empieza a ir mal económicamente, empiezas a buscar culpables. No te haces cargo tú, sino que empiezas a buscar culpables. Porque la percepción siempre te va a buscar o te va a llevar hacia lo externo. O sea, el filtro que tenemos perceptual, desgraciadamente, con este cuerpo es que hacemos juicios y creemos que entendemos ciertas cosas. Hay un tema ahí bien, bueno, lo que dice está también muy en sintonía con lo que planteaban ya Humberto Maturana, James von Foster. Pero hay un tema a mí que me llama mucho la atención siempre que se habla de esto de la Maya y del como que hubiese otra realidad distinta a la que nosotros vivenciamos cotidianamente y que es la verdad, o sea, es la realidad real o la realidad buena. Y muchas veces pareciera ser que esta generación, como que lo que está más allá de la malla, cuando veas de verdad verás, y claro, nos llevan a un plano paralelo que, a final de cuentas, cuando lo planteas así como separado a este, pareciera ser que nos cuesta llevarlo a nuestra realidad real cotidiana. Lo que pasa es que al llevarlo, hay un poema de Ellen Chungman, que es una de la que recibió el curso, a través del dictado, y ella está soñando y aparece Jesús en su sueño. Y ella le dice en el sueño, no me hagas esto, no me hagas esto. Entonces, ella explica que finalmente lo que ella está diciéndole a Jesús es que no te me aparezcas, porque si te me apareces, tendría que aceptar tu sistema de pensamiento y el mío dejarlo a un lado. Entonces, lo que propone el curso, yo te voy a hablar desde el curso, es que dejes el sistema perceptual que crees que es la realidad y empieces a ponerte y a practicar este otro. Porque si no lo practicas, si no lo desarrollas a través de una práctica, no lo vas a aceptar. Porque evidentemente cuando alguien te dice, oye, en este problema que aparentemente no es tuyo, sino que del otro, tú también tienes algo que ver. No, pues yo no tengo que ver. Que es nuestra primera reacción. Entonces eso te aleja del otro. Cuando tú tienes un sistema unificado de práctica y dices, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Ese es el mundo real que habla del curso, que sigue siendo el mundo, pero como yo decía, no juzgado. Donde yo acepto toda situación. Evidentemente que yo tengo que seguir yendo a atender a mis pacientes, tengo que ir al caballero de la esquina a comprar pan y pagarle, porque no le puedo decir, oye, le pago con 3 oraciones. Eso no se puede. O sea, estoy en el mundo. ¿No se puede? O sea, lo intenté una vez, pero me tiró los pares por la cabeza, caballero, porque Bueno, no era ateo. Que los médicos chinos del emperador les pagaban cuando el emperador estaba sano. Exacto. Cuando se enfermaba le dejaban de pagar. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque en la antigüedad, y qué bueno que sacaste el tema de medicina china, lo que dice el canon del emperador amarillo de medicina china,
es que el verdadero médico no trata la enfermedad, sino que la previene. Claro. Por lo tanto, ese era el sentido. Y hay un tema muy entretenido, porque te escuchaba en el programa mientras yo estaba aquí en Obvio. Éter. No es necesario que lo aclares en detalle. Hablabas de que eras practicante de medicina china, y Sí. que estamos hablando de esto de lo real y lo irreal. Sí. Y en la medicina china tenemos órganos que no existen. Tenemos Ah, una sí, especie sí. de tercer riñón, por Sí. ejemplo, el triple calentador, claro. ¿no? Sí. Pero mira, qué bueno que también hiciste esa pregunta, porque dentro de esta aclaratoria, desgraciadamente eso se lo debemos a un francés que fue uno de los primeros jesuita, que fueron los primeros que tradujo textos en chino al español. Y él tradujo Jingluo, que significa canálico lateral, como meridiano. Entonces, Canálico lateral. Esa es la canálico traducción lateral, original. claro. Sí, sí, sí. Entonces, si yo te digo meridiano, tú lo primero que te imaginas es qué es. La geografía, Sí, los claro. meridianos que Sí. cortan Pero el que son, planeta, líneas. pero que son imaginarios. Imaginario, sí, claro. Entonces yo digo, entonces cuando estos aguturistas hablan de meridianos, todos volados porque los meridianos no existen. Y no. El Jingluo significa un calar y un colateral, que significa lo más parecido al sistema circulatorio en sí, pero que contiene el sistema circulatorio. O sea, lo que te quiero decir con esto es que por un canal pasan cosas, fluidos, sangre, etcétera, que yo puedo palpar. Y eso está en el Juan Din Yin. En el canon del emperador. ¿Cómo llegamos entonces, Gonzalo, a lo que tú llamas el Espíritu Santo? ¿Mediante la meditación? ¿Qué técnica? Porque hay gente, porque hay gente que le cuesta un mundo meditar, concentrarse, tiene la mente dispersa. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que yo sugiero con el tema de la meditación, bueno, el curso, dentro del texto, o sea, tiene el texto por una parte, el manual del maestro, tiene 365 lecciones, que estas 365 lecciones son para el adiestramiento de tu mente. Diario. Diario. Porque cuadra con el año calendario. Una lección por día. Lo Ya. que te dice el curso es que no hagas más de una, sino que haces uno. Y si a lo mejor una te costó y la encontraste en media, que no te sentiste bien o te quedaste pensando, la puedes repetir más días si tú quieres. Eso está como un programa, pero lo puedes variar. Solo en términos de repetir y no de hacer más de una a la vez. ¿Y se hace un año, nunca más en la vida? El curso propone, hay distintas propuestas. Bastaría con una si la haces de. Ahora, cuando llevas unos años más de práctica, es como, no sé, porque es lo mismo que si tú manejas. Al principio, cuando manejas, vas a estar pendiente de todo, Sí, ¿cierto? y tenso. Y tenso, y Sí. apretado. Y así las lecciones de ese momento probablemente no es a lo mejor tomar tanto el gustito. Pero ahora, el libro, el curso, no está hecho para el personaje. No está hecho para ti, Sí. no está hecho para mí, no está hecho para ti. Mm. Está hecho para el que se cree el personaje, o sea, para la mente que creó el personaje. Claro. Entonces, no es necesario que tú lo entiendas, es necesario que tú lo internalices. Uno de los trabajos que propone probablemente es la oración. Ahora, el trabajo meditativo, siempre le digo a la gente, yo practiqué durante hartos años Zazen. El trabajo meditativo tiene que ser en un entorno tranquilo y tiene que ser, que se parece mucho aquí hasta el budismo, al trabajo de dejar pasar tus pensamientos y no resistirte. Porque el tema de resistencia está diariamente en nuestra vida, en el sentido de que cualquier cosa que nos pase le echamos la culpa al otro, no nos hacemos cargo de las cosas que pasan. Tenemos políticos que a lo mejor podríamos llamarles corruptos, pero esos políticos no se eligieron solos. Hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo que pongámonos los pantalones, crezcamos un poco y hagámonos cargo. El curso, o sea, no porque yo haga el curso yo no pueda decir, bueno, yo no me puedo meter la ilusión, al contrario. O sea, yo me hago cargo de lo que pasa. Si mi hija está enferma, evidentemente que la tengo que llevar al médico. No puedo decir esto es una ilusión y ya, y listo, y pasa. No, o sea, también seamos reales. Mi práctica es interna. Lo que va cambiando es lo que yo creo del personaje. No trato de cambiar la realidad del mundo, sino que la acepto. Pero como estoy en el mundo, necesito ir al baño, necesito comer, tengo que seguir siendo parte del mundo. Entonces, y con esto termino. Por eso cuando la gente dice, oye, pero es que el curso propone que la iluminación y todo, sí, pero bueno, ¿pero podéis dejarte respirar? No, entonces bueno, Sí. entonces claro, pero ¿podéis dejar respirar todo el rato? No, entonces no está iluminado, ¿no? Entonces es una forma de decir, ojo, estás en el mundo, estás en un cuerpo, acéptalo también. Y desde ahí trabaja. No niegues el uso del cuerpo, no niegues el mundo, porque eso es parte de tu aprendizaje. Ahí hay dos cosas muy interesantes las que mencionaste, porque hay mucha gente como que se acerca al mundo de las terapias y al mundo del conocimiento esotérico esperando la cura milagrosa. Así, a mí me gusta mucho decir eso de que la magia no actúa por arte de magia. Y claro, cuando se propone un trabajo en el que tú estás con
con disciplina. Pensemos la disciplina, no que todo, ¡ay, qué lata ser disciplinado! En realidad la disciplina es lo que uno hace a diario sin que le cueste. Por eso es como la fuerza del tarot, que está esta mujer que sin ningún esfuerzo abre las fauces del león. Así, y si bien decimos que todo es cambio y la única constante es el cambio, y todo está de moda desde los 80, seguimos estando acá. O sea, siguen habiendo cosas que permanecen. ¿Y qué es lo que permanece? Lo que se repite. Entonces, en este tipo de trabajos, pareciera ser que la única técnica efectiva es esto, de mantener una disciplina. Ir todos los días repitiendo un algo, no esperar que un acto eventual, maravilloso y de gran potencia emocional me vaya a cambiar el resto de mi vida. La única forma es mediante la continuación y la repetición de ciertos actos que estructuren una forma nueva de programar la mente. Y eso es lo que el curso llama resistencia, y que quien trabaja, de hecho, no sé, pues Freud lo anuncia muy bien cuando él se quedó atrapado con unos pacientes que no avanzaban. Entonces, hasta que una paciente sueña y llega donde Freud y le cuenta el sueño. Y dice, ¿sabes qué? ¿Qué era el sueño? Y dice, claro, el sueño soñé que lo que yo hacía era resistirme ante esto. Yo no me quiero sanar. Pero ¿cómo? Si tú estás pagando una gran suma de dinero, estás viniendo a verme, ¿cómo no te vas a querer sanar? Sí, pues le decía, lo que pasa es que yo te quería demostrar que tú estás equivocado y que yo tenía la razón. Y ahí le entendió y acuñó recién el concepto de la resistencia y dijo, puta, wow. Aquí hay algo que yo no estaba mirando, que no estoy llegando, que es cuando el paciente, claro, pone en ti, en mí y en todo, la responsabilidad de sanar. Y tú has visto todos los grandes sabios de la medicina, dicen, nadie se va a sanar si no se hace cargo de lo que le pasa. O se cuestiona por lo menos cómo está pensando. Sí, ese es el otro punto muy importante que también va muy en la línea de Maturana. Recuerdo una entrevista en Maturana que si él comentaba de cuando vino el golpe militar y hubo este encuentro de científicos que llamaron a la moneda y él participó, hizo un brindis y él, si bien él no participó, él dice, yo también soy responsable del gobierno militar. Yo también era chileno, estaba ahí y todos somos responsables de lo que pasó. Independiente si mataste, no mataste, hiciste o no hiciste, incluso no por ausencia, por omisión. Omisión, sí. Eres también responsable y eso es lo que llaman también, a hacerse responsable de la realidad que uno genera. Que cuando en realidad generalmente estamos intentando echarle la culpa al horóscopo, a los jefes, a lo que venga y nunca a nosotros mismos y eso es como... como extirparse la posibilidad de tomar las riendas de tu propia vida y regalárselas a los demás. Lo que pasa es que yo creo que aquí, voy a ocupar, disculpando mi francés, uno tiene que tener cojones para querer mirarse. Es así de sencillo. Porque mirar el miedo, mirar tu resistencia, no es un trabajo tan lindo. Cuando tú miras tu miedo de frente solo, y tu resistencia solo, probablemente saldrías arrancando. Porque es realmente deleznable. Por eso el curso propone un guía y te dice, mira, déjame a mí, que lo que yo te voy a mostrar es que solo lo que tú creías que hay un muro gigantesco de hormigón es solo un velo que se va a escorrer si tú lo quieres así. Pero tienes que dejar a cargo el guía, a Jesús, al Espíritu Santo, como quieras llamarle, pero yo me entrego a la guía de él. Por lo tanto, mi vida, mis pensamientos están siempre en torno a eso, a lo que tú hablabas muy bien de la práctica. Yo me levanto de la mañana y hago mi práctica y digo, bueno, te entrego mis pensamientos hoy en mi día. Los milagros van a ocurrir, a lo que ocurran, entrégame los personajes que tengan que venir a mi vida y ya está, yo estoy preparado. ¿Todo el mundo, Gonzalo, puede ser partícipe de este curso o se necesita una persona adulta, con cierto criterio formado? Hay personas que tienen, por ejemplo, desequilibrio psicológico. No. Mira, él trabajaba con mucha gente con desequilibrio psicológico, digamos, la que recibió esto. Yo creo que tú puedes guiar tu práctica, ¿cierto? Que solamente, de hecho, yo puedo elegir solo mi práctica, mi guía, si bien es como el ejemplo que pongo siempre, si bien es cierto, a lo mejor nos puede gustar hacer ejercicio, la única forma que yo me beneficio del ejercicio es haciéndolo, ¿cierto? No me beneficio, digamos, contándotelo. Con respecto a esto que tú me preguntas de los pacientes que tengan algún problema psicológico, evidentemente que si la práctica llegase ahí, la práctica es más mía que ellos en el sentido que yo soy el que los tiene que mirar de otra forma, ya que hablamos tanto del tema de inclusión. Claro. Yo tengo que mirar de otra forma al gay, yo tengo que mirar de otra forma a la persona que elige un camino sexual o que elige un camino espiritual, no la persona a mí. Entonces, en cuanto a la enfermedad, el curso me dice que vea más allá de eso, que vea el ser que está dentro. Por lo tanto, a lo mejor esa persona nunca va a llegar a un entendimiento racional del curso porque tiene un problema psicológico.
pero mi mirada de él va a cambiar cuando vea el Cristo en él, cuando sostenga el Cristo en él, cuando lo deje de juzgar o lo vea como un diferente a mí por tener algo distinto o por mostrarme algo distinto. Eso es lo que cambia con la práctica. ¿Y tú te das cuenta a corto plazo de los cambios en la gente que va a los cursos? Oh, qué buena pregunta. Porque tú lo estás observando, Sí, una sí. especie de tutoría. Yo creo que en esto te encontráis contigo mismo 1500 veces. Hay un círculo de la culpa que se llama que está la víctima, está el juez, ¿cierto? Y está el verdugo. En la misma situación siempre eres tú mismo haciendo lo mismo. Yo te hago aparentemente algo, tú me dices, oh, mira, tú hiciste algo, eres la víctima, yo soy el juez, yo soy el victimario, ¿cierto? Y inmediatamente tú dices, entonces voy a tomar represalia. Te conviertes de victimario a juez, y luego que ejecutas la pena, te conviertes en este, como dije recién, víctima verdugo. Verdugo, sí. Y eres parte del círculo sin darte cuenta. Hasta que no te des cuenta que estás metido en ese círculo, vas a seguir en ese círculo. ¿La solución es el perdón, entonces? La solución es mirar primero esto de otra forma, cuestionarte esto de otra forma. ¿Vale la pena hacer el ojo por ojo? ¿Vale la pena lo que hizo Gandhi con la colonia inglesa? ¿Qué hizo Gandhi con la colonia inglesa en su país, en la India? La sacó sin disparar ni un disparo, ni golpear, ni devolver ningún golpe. ¿Siempre estamos interpretando roles en esta vida? Absolutamente. Siempre, pero finalmente lo que interpreto constantemente es mi rol, ¿no? Es como lo que yo creo ser, y en base a eso el curso habla de un ser especial, donde Dios me quiere más a mí que a ti, donde busco siempre este especialismo en las relaciones, como tratar de que personas dependan de mí, hacer relación especial con el curso incluso, o con Dios incluso, o con mis hermanos, donde yo lo que hago es exprimirlo, donde yo hago es que como ustedes tienen que ser de esta manera, y donde finalmente lo que uno trata de empujar es que también las personas tiendan a tomar su elección. Sí, bueno, existen dos caminos siempre. Elige. En el caso tuyo, ¿qué cambios evidentes notaste antes y después del curso? Primero, cuando lo empecé a practicar, lo primero que empecé a notar es entender a qué se refería la enseñanza con el no juicio. ¿Qué es lo que era no juzgar? No solamente cuando algo me convenía o no me convenía, cuando estaba cómodo o cuando estaba incómodo. Lo otro es mi sensación siempre del gatillo rápido, ¿no? Como el Billy the Kid del oeste del juicio, donde inmediatamente pasaba algo y sacaba la pistola del juicio y disparaba y decía, no, pero esto está mal, no, pero es que este tiene la culpa, no, pero ¿por qué eso? Finalmente te empiezas a entender que vas más como observador en esta vida que como el personaje que quieres ser. Por lo tanto, el cambio que yo observo en mí es que evidentemente me enojo menos, juzgo menos, pero sigo haciéndolo, soy parte de este mundo. Lo que pasa es que el gatillo ya no es tan rápido y el gatillo es más rápido para cuestionarme y decir, oye, tengo que a lo mejor esto mirarlo de otra forma, pido guía y ya está. Y hago mi vida de eso. Él nombraba algo de las terapias delante y de la magia de las terapias. Evidentemente que el curso dice que todas lo que nacemos como terapia finalmente vendrían siendo como trucos. Y finalmente yo creo que es un truco. Lo que yo hago es distraigo la mente del paciente, o sea, porque le quita un dolor, porque lo armoniza energéticamente, pero finalmente el sentido no es armonizarlo, no es quitar el dolor, es que se dé cuenta ella o él por qué se desarmonizó o por qué tiene dolor. ¿Esa desarmonía siempre provoca un problema psicosomático, digamos? El curso propone que lo único que se enferma es la mente. No se enferma el cuerpo. Por lo tanto, yo no puedo sanar el cuerpo. Lo que puedo ayudar, y tampoco cuando digo sanar, no me estoy poniendo como sanador. De hecho, yo siempre he pensado que somos netamente magos nomás, que estamos aquí por los papeles que nos tocan nomás. Sí. Pero yo te puedo ayudar a sanar, ¿cierto? Pero evidentemente que el gesto de sanación viene del paciente, de la mente, de darse cuenta, decir, aquí había algo. Y claro, los mayores cambios se producen cuando el paciente cambia su forma de pensar. Cuando ya, si bien es cierto, tuvo un padre golpeador, por ejemplo, que lo maltrató toda su vida, y empezó a entender que quizá a lo mejor su padre no era tan malo, sino que recibió el mismo castigo. Y no es que justifique a tu padre porque te pegó, entenderlo, sino que lo entiendes y lo perdonas desde ahí, desde ese escenario donde dices, chuta, ok, mi padre no me hizo nada finalmente. Estoy solamente enojado porque no me quiso probablemente o lo que sea. Pero lo importante es cuestionarte primero qué está ocurriendo conmigo. ¿Cómo se entiende el amor desde este curso?
Oh, el curso dice que el amor... Al modo de Sí, Maturana Varela, sí. al modo de un romántico del siglo XVIII. ¿Cómo se entiende? El curso dice que nosotros somos 100% amor. Al ser una creación de Dios, somos 100% amor. Luego que nos dividimos y tenemos este personaje, el curso propone que el curso no te viene a enseñar lo que ya eres, sino que te viene a mostrar los obstáculos que tú pusiste entre el amor y tú. Entonces, el amor es algo que ya somos, pero tenemos que ir redescubriendo lo que está ya escrito en nosotros. Y la manera es ir haciendo mi trabajo, perdón, no haciendo juicios, haciendo mi práctica, que propone el curso en este caso. Y esa es mi manera de acercarme, de ir vivenciando, porque me estás preguntando de algo que podemos a lo mejor decir ciertas definiciones, pero el amor se vive. El amor es algo Sí, que justamente. yo tengo que vivirlo, tengo que sentirlo. Es como lo que decía Anthony de Melo ahí en su libro El canto del pájaro, somos leedores de etiqueta. Tomamos la botella de vino y leemos su etiqueta y pero este vino debe ser malo. Bueno, tómatelo. Claro. Y tómatelo y ve si te gusta. Pero tómate el vino, o sea, vive la experiencia. ¿Cómo le voy a explicar a alguien que nunca comió una manzana qué sabor tiene una manzana? ¿Cómo le explicáis eso? Eso es el amor, po. No te puedo explicar lo que es el amor, pero te puedo quizás mostrar el camino que te conduce a él y que lo vayas a experimentar tú mismo. Pero no... ¿Qué problema de la sociedad actual es el que mayormente repercute en no reconocer el amor? Todo. No hay un problema en particular. De hecho, es solo, te está llamando. Y de hecho, y con esto vamos. Es solo, el curso dice que hay solo un problema Perfecto. y hay una solución. Un problema, Vamos a ir a una pausa musical y volvemos luego con con la un solución. curso de milagros. Con la Sí. solución.
Hemos vuelto con Gonzalo Parra, nuestro entrevistado de hoy, sobre un curso de milagros. Y habíamos quedado en una pregunta y él nos estaba dando la respuesta. ¿La voy a dejar en suspenso? Sí. No. No, que tú me preguntabas que no sé, dentro, si hay un problema en la sociedad finalmente que sea más importante o que repercuta más en nuestra manera de ver las cosas. El curso propone que hay un solo tema, un solo problema, que es salvaguardar esta distancia que hablábamos de la separación. Si eso lo logro salvaguardar, está todo listo. No hay más problema. Donde aparentemente hubo un problema, el Espíritu Santo va y pone la solución, o Dios pone la solución. Entonces, un problema, una solución. O sea, tener claridad mental. Exacto, ir y con tu trabajo en la práctica, para llegar a eso, tienes que practicar. Estábamos hablando recién en la pausa de astrología, y evidentemente con todos los conocimientos que él tiene, los estudios que él tiene, no lo logró. Y hay muchas cosas también que llegan, ¿no? Mucha información que te llega, no solamente que está en un libro que dice, mira, esto es ascendente, no, hay muchas cosas que nacen también de Las ti. malas lenguas dicen que le implantaron un chip con astrología. No, yo creo que una buena lengua. Pero ¿sí? hay un buen punto con respecto a lo que hablábamos delante, porque mucha gente me pregunta, ¿pero cómo sabes tanto de astrología? Y es como que si uno hubiese nacido con una capacidad especial, Claro. y quizás sí tenga como esa gente que llega y toca guitarra más fácilmente que otros, pero yo por años estuve haciendo meditaciones con arquetipos mercuriales. O sea, el tema del conocimiento es un tema que yo trabajé con disciplina. No es una cosa así que me haya llegado de milagros. Y yo le digo a la gente, uno tiene que perdonarse sus limitaciones. Sí. Yo por más que hoy en día me compre el libro o la casa del Chino Río que está vendiendo, me compre el libro de él para jugar tenis, jamás voy a jugar tenis como él. Entonces tengo que limitar mis limitaciones, o sea, tengo que perdonar esa limitación. Pero cada uno tiene sus dones. Es que a eso Claro. voy. Por lo tanto, pero mucha gente queda en esta cosa que, oye, ¿por qué él tiene más habilidad? ¿O por qué él sabe más que yo? ¿O por qué él se le hace más fácil? En vez de decir, bueno, ¿cuáles son las mías, digamos, ¿no? Y cómo digamos, voy produciendo que las mías vayan creciendo si quiero ayudar a los demás, por ejemplo. Por Eso de que supuesto. todos somos ignorantes, lo que pasa es que ignoramos cosas distintas. Exacto. Y si todos hiciéramos lo mismo, sería súper fome este mundo. Y solo Claro. sé que nada sé y con eso termino. Bueno, y tenemos la gran pregunta del día. ¿Qué ocurrió con el incendio de la Catedral de Notre Dame en París? Este ha Desde el sido- punto de vista astrológico, desde tus conocimientos. Esto ha sido muy, muy entretenido a nivel mediático este momento, porque ya se empieza a sentir la tensión con respecto al 2020 y las grandes conjunciones planetarias que se vienen, al punto que aparece la noticia y no solo rápidamente varios astrólogos a nivel mundial empezaron a sacar notas, videos, sino que tenía 3 personas llamándome. O sea, como que antes cuando ocurrió un evento de estas características, sí, llamemos al cientista político, al analista jurídico, al especialista en relaciones internacionales, pero como que la opinión de la interpretación astrológica está tomando cierto posicionamiento en la mente de la gente que hace 5 años no se veía. Lo que tiene sus lados buenos y sus lados malos, porque también está circulando como un exceso de información y de correlaciones, algunas de ellas bastante espurias. Y de memes. De memes especialmente. O sea, partamos con Nostradamus, que me preguntabas en la pausa. Claro, está la Porque Nostradamus y Notre Dame. y nos trasladamos. Y Nostradamus, claro. El tema es que Nostradamus... No es claro, casualidad, ¿no es cierto? La similitud. y o sea, la casualidad existe hasta que le encuentras una relación. Claro. Pero el tema es que la cuarteta que se está usando, como que era la que había predicho, con la que predijo, se ha usado para todo en Francia. De hecho, la vez que tiene como la interpretación de la aplicación de esa cuarteta más concreta fue para la Revolución Francesa. Así que esa interpretación la encuentro un poco ya repetida y un poco gastada. Ahora, mucho más interesante me resultó el tema de que Leonardo da Vinci hubiese nacido el 15 de abril, según la información oficial. Porque Leonardo da Vinci, que también era astrólogo, por toda la información que tengo de quienes se dedican a investigar cartas natales y de las distintas cartas natales que tenemos, todas coinciden en el 14 de abril. ¿Y qué relación directa tiene? Es bastante rebuscado. O sea, si tú pones en Google 15 de abril, te van a aparecer un montón de fechas. De hecho, es más interesante que las bombas de Boston fueron también 15 de abril. Y hay un par de otros eventos catastróficos. Titanic, ¿no? El Titanic se hundió un 15 de abril también. Así que vas a encontrar una serie de fechas. De la que no estaba tan al tanto y que aún me falta investigarme. Me enteré, de hecho, en el camino a la radio. Es que dentro de la tradición Wicca, que según muchos recoge la antigua tradición pagana de Europa, cuando en realidad no hay grandes antecedentes, sabemos que Gardner le inventa en los 70 y que se crea todo este sistema.
Y dentro del año calendario y el horóscopo de los Wicca está el año del sauce. El sauce históricamente ha sido muy importante de la magia. Las varitas mágicas se hacían de ramas de sauce. ¿Cómo se llama el compuesto activo del paracetamol, de la aspirina? Ácido acetil salicílico. Ese se extrajo también del sauce. Puede ser que en ese momento le hayan sacado la magia al sauce. Pero además tenía que ver el mes del sauce con iniciaciones de fuego. Y claro, y te dicen, el 15 de abril parte el mes del sauce. Pero si nos vamos a la tradición antigua, en realidad el 15 de abril no era una fecha establecida, sino que eran meses lunares que se iban moviendo. Y en este momento no estamos ni en inicio ni en fin de mes lunar. O sea, el 19 vamos a tener luna llena y ahí recién termina. Así que la mayor parte de las relaciones que se están dando y de las teorías conspirativas que se están dando son bastante espurias. Pero yo lo que quisiera ver, y si Diego me puede ayudar con la carta de Francia, quiero aprovechar el evento para educar un poco astrológicamente. Francia tiene varias cartas natales y la que se está usando es la última que tiene, que sería la que representaría el estado actual de la nación. Y como vemos, de partida tiene ascendente en Aries. ¿Qué quiere decir ascendente en Aries? Que el punto donde salía el sol ese día estaba en el signo astrológico de Aries. Y Aries tiene que ver, de partida es regido por Marte y tiene mucho que ver con la fuerza, también con la guerra y con el fuego. Y fijémonos dónde está el regente de Aries, que es Marte. Y quiero que vean que Marte está en Géminis. Marte en Géminis es el Marte de la comunicación, es el que actúa mediante la palabra y los mensajes. Y ojo que el Marte en Géminis también puede estar hablando una cosa y pensando otra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El Sol de esta carta está en Libra, al lado opuesto del ascendente. Esto que le llamo cartas crepusculares. Y además de toda la carga, no nos vamos a dedicar a estudiar toda la carta de Francia, pero lo que quiero que vean que hay un conflicto central en esta carta donde tenemos una búsqueda de identidad librana, es decir, hacia lo social, hacia el otro, hacia construir identidad, grupo social, en oposición a una acción más personalista, más activa, incluso más agresiva, que lo podemos ver de repente en el nacionalismo francés, que es muy fuerte. Para no quedarme más acá, les pido que recuerden el ascendente en Aries, el Sol en Libra y el Marte en Géminis. Diego, ¿podrías poner la carta que dice Notre Dame? Esta es la carta del momento que oficialmente se ha anunciado como el inicio del incendio. De partida tenemos el ascendente en Libra. El Sol de Francia está en Libra, y no solo eso, además que está en el descendente, o sea, está en la posición opuesta de la carta natal. Eso quiere decir que estamos en un momento de tensión con respecto a la forma de que el país se muestra al mundo. Y fíjense dónde está Marte. Marte está en Géminis. Marte demora como 2 años y algo en dar la vuelta entera al zodíaco. O sea, después de la carta de Francia, la de la Quinta República, del 58. O sea, desde todas estas décadas, y Marte vuelve a estar, o sea, está cerca del retorno, está a pocos grados. Y por otro lado, nos encontramos que el Sol está en Aries, el signo del ascendente de Francia. Y aquí yo quiero aprovechar de poner un tema que es lo que más se ha estado hablando últimamente con respecto al clima político mundial en la astrología, que es el tema de los nodos. Los nodos lunares son los puntos donde se entrecruza la órbita de la Luna con la eclíptica del Sol, que son 2 puntos de la Tierra que son los puntos donde se generan los eclipses. Y si bien la tradición kármica habla de ellos como que el nodo norte es el nodo del Dharma y el nodo sur es el nodo del Karma, que en la tradición occidental tropical, eso funciona, la tienen el medio cielo y el bajo cielo. Para nosotros principalmente el nodo tiene que ver para dónde uno va y de dónde uno viene, más una relación de pasado y futuro. Y durante los últimos meses hemos tenido, el nodo, se demora 18 meses y algo en cambiar de signo y va retrógrado, va retrocediendo en los signos. ¿Qué quiere decir? Que tengamos en este momento un nodo norte en Cáncer. A nivel de astrología mundial, Cáncer tiene que ver con el pueblo, la población, la emoción del país, que es como la gente o el pueblo en su conjunto. Tener un nodo norte, o sea, un nodo norte en Cáncer, lo que nos hace es que estemos viendo, o sea, tenemos que pensar en función del pueblo. Y lo entretenido, si me dejas la carta, gracias, es que además está retrógrado.
Cuando las cosas están retrógradas, quiere decir que están revisando hacia el pasado. Entonces, un nodo norte retrógrado en Cáncer nos habla de revisar hacia el pasado cómo debe avanzar hacia el futuro del pueblo. El tema es que está en oposición, y ha estado en oposición varios meses y va a seguir así hasta principio del próximo año, al Saturno domiciliado en Capricornio, que es el otro lado. Así, si vemos a Cáncer como el pueblo, podemos ver a Capricornio como el Estado y las estructuras de control. Y ahí está domiciliado este Saturno, que ya venía siendo vaticinado hace mucho tiempo, como que iba a ser un aumento de las posturas nacionalistas, de las posturas patriarcales y también de las posturas autoritarias. Que además está en conjunción a Plutón, que nos habla de la gran transformación y de los poderes secretos. Así que nos encontramos en una tensión mundial en estos últimos tiempos, donde el avance que debe tener el pueblo está en oposición a cómo los gobiernos están llevando sus estados. ¿Qué es lo entretenido? Al momento de que se inicia el incendio, el nodo norte estaba en la casa 10. La casa 10 es como el punto más alto del cielo, un poquito más hacia allá. Por darles ejemplos, Chile fue fundado con Sol en la casa 10, Washington fue fundado con Sol en la casa 10, el Palacio del Escorial, que Felipe II puso la primera piedra cuando la conjunción Júpiter-Saturno que había ese año estaba en la casa 10, y de hecho lo inauguraron 20 años después, cuando esa misma conjunción, y a la hora en que esa conjunción estaba en la casa 10. La casa 10, a nivel personal, se habla que es la carta de la realización personal, y en astrología mundial se la conoce como la casa de los gobernantes. Por ejemplo, Kennedy tuvo eclipse en su casa 10 antes del atentado. Entonces, lo que está en casa 10 es lo que se está mostrando y manifestando. Contrario sensu, la casa 4 es de donde se vienen las cosas, de donde provienen. Entonces, tenemos en la casa 4 a Saturno capricorniano, al poder, pasando como este cuestionamiento de qué es lo que ha hecho, cuál es la historia que ha escrito, y al otro lado tenemos al pueblo intentando avanzar, pero en el recuerdo de lo que ha sufrido. Es la línea roja, por si acaso, que cruza la mitad de la carta. Y de ambas puntas, si se ven, van otras dos líneas rojas que son cuadraturas al Sol en ese momento. Es un aspecto que en astrología se llama gran T cuadrada y que es uno de los aspectos compuestos de mayor tensión que se pueden generar. Es decir, a esta oposición entre para donde tiene que ir el pueblo y cómo los sistemas de control y poder llevan el Estado, se genera tensión a un Sol en Aries, es decir, de la acción del qué hacemos. Y no solo eso, yo uso 8 grados de orbe, yo prefiero disminuir los orbes para todo lo que es aspecto, pero en este momento entre el Sol y Urano, el regente de Acuario, hay 7 grados, es decir, había entrado pocos minutos o pocas horas antes a orbe de conjunción. Urano fue descubierto en 1781, poco antes de la Revolución Francesa. De hecho, de ahí su interpretación como que es el planeta de la revolución y la innovación. Y recordemos que estamos en toda esta transición pasando a la era de Acuario. Así que el hecho de que esté el Sol conjunto a Urano, un planeta que le pega mucho a Francia por el tema de la Revolución Francesa, y en oposición a estas dos cosas, ya déjame sacar otro detalle. El Urano en Tauro, conjunto a 7 grados del Sol, hace un trino a la Luna en la casa 11. La casa 11 tiene que ver con los grupos y la casa regida por Urano. Es decir, si analizamos la carta y sin meter a Tasires y otras cosas raras que están metiéndole la gente, tenemos ya una clara individualización del clima que llegó a que se produjera esto. Ahora, no son eventos aislados nunca. Cuando ¿Debiéramos estar atentos a los próximos días? Sí, yo por lo menos hasta el 20... Sin embargo, ¿por qué digo hasta el 20? Porque el 20 tenemos luna llena de nuevo y tenemos nuevamente luna llena en Aries, en Libra, porque las lunas llenas siempre se producen en el signo opuesto a donde está el Sol y seguimos con el Sol en Aries. Mucha gente ha escuchado que hablan de las lunas azules, cuando hay dos lunas llenas en el mismo... Y que las pintaban a principios del siglo XVIII en los calendarios en Estados Unidos, los pintaban de azul para que los cultivadores supieran. O sea, no tiene ningún sentido esotérico ni astronómico el tema de la luna azul. Pero las verdaderas lunas azules son estas. Es cuando tenemos dos lunas llenas en un mismo mes zodiacal. Es decir, tuvimos una primera luna llena cuando el Sol entró en Aries el mismo día,
el sol entró en Aries el 20 como a las 4 de la... No, a las 6 de la tarde, porque yo iba saliendo del programa, de veras. ¿Sí? Y después tuvimos luna llena en Aries a las 10 de la noche. Tuvimos la luna nueva hace unos días, hace una semana, y ahora vamos a tener nuevamente una luna llena en Libra, porque está el sol en Aries, el día 19 a las... ¿Me puede poner la siguiente carta, querido Diego, por favor? Muchas gracias. A las 8 de la mañana con 15 minutos es el momento exacto en que se produce la oposición entre el Sol y la Luna. Entonces, tenemos un mes muy cargado emocionalmente en Aries. La Luna representa nuestras emociones. Al estar en Aries, las acciones que tomamos, las cosas que queremos hacer, se tornan muy, muy turbulentas. Pueden emerger muchas cosas. Y es a la Luna que nos está llamando acá, que si se fijan además... que ahí vemos al Sol, que en el momento de la luna llena de este 19 va a estar a 3 grados de Urano, para que vayan viendo lo lento que se mueve. El 15 estaba a 7 grados del Sol, ahora va a estar a 3. Y genera prácticamente una cruz respecto a esta oposición del nodo norte, que aquí lo vemos abajo, el nodo norte en Cáncer, y la conjunción Plutón-Saturno en Capricornio. Así que... considerando esto como el año calendárico del hemisferio norte se inicia en Aries, esto nos está anunciando un periodo de los próximos años muy turbulento, que es lo que ya se venía ¿A previendo. nivel mundial o a nivel de Francia solamente? La verdad es que esto es a nivel mundial. Yo tomé la carta de Francia principalmente porque quería dar ejemplos de cómo van pegando los tránsitos. Pero en este momento Francia solamente está haciendo un indicador. Lo que va a pasar va a ser muy fuerte, especialmente para todo el hemisferio norte. Si aquí en el hemisferio sur estamos un poco más salvados, pero ya está indicando allá cómo van a venirse los próximos años, así que hay que prepararse. Lo que sí te quería decir con el tema de estar preparado, y con esto también que andan diciendo que en las últimas semanas en realidad son 12 iglesias que se han quemado en Francia y que la han escondido, es que todo este año tenemos una influencia muy compleja que es la cuadratura de Neptuno a Júpiter, que va, viene, pero además acabamos de salir de una conjunción Mercurio con Neptuno en Piscis, y todo eso lo que hacen es disolver, generar, ¿cómo decirlo? ¿Estructuras? Disuelven estructuras también, pero también generan ilusiones, fuegos fatuos, así que hay un clima muy dado para la falsa noticia. Ya. Hay un clima muy dado para ocultar información. Así que hay que estar atentos y no creerle todo a la prensa. Ese sería mi consejo En primario. resumen, los ojitos bien abiertos y las orejitas hacia adelante. Y nunca tragar sin mascar, como me dijeron Claro, hace sí, poco. verdad, sí. Gracias, Darwin, por tu reporte astrológico. Y volvemos con Gonzalo y ya pasamos la hora. Entonces, antes de despedirnos, ¿cómo te contacta la gente que quiere hacer este curso? ¿Cómo te ubicas, Gonzalo? Mira, tenemos justamente ahora el día viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio un taller donde viene Patricia Besada de Argentina, Gabriel Molnar de Uruguay, estoy yo y está Katy, que es mi esposa, que vamos a hacer un taller sobre un curso milagro donde vamos a tratar temas de resistencia, principalmente temas de aprendizaje, temas de perdón, temas de motivación, etcétera, que tienen que ver con el curso. Me pueden contactar por mail, que es info@ucdm.cl, como un curso de milagro. Me puedo ubicar al celular, que es 98803-8434. Ahí pueden tener información. ¿Facebook o página? Tengo un Facebook que es Gonzalo Parra Medicina China, y de ahí derivo todo lo que tenga que ver con el curso, que hay una página chica que es La Práctica, un curso milagro. Sí, perfecto. Qué bien, qué bien. Y los días lunes a las 8 de la noche me junto con un grupo de gente a un estudio, digamos, básico del curso. Perfecto. Eso, agradecido. Quedamos... Sí, por supuesto. Sí, no, aprovechando de mandar saludos a Gervasio, mi acupunturista ahí, el que me deja como colador. Perfecto. También quiero aprovechar de anunciar que estoy abriendo un nuevo horario de mi curso de astrología. Porque ya tenemos los lunes y los sábados copados, así que los martes voy a abrir un nuevo horario para astrología elemental, que vamos a partir el 23 de este mes, que voy a dar una clase gratuita. En realidad siempre doy una clase extra al principio para partir bien a la siguiente. Y desde ya le quiero anunciar que a principios del próximo mes voy a lanzar mi primer curso de tarot. Toda la información, como siempre, en darwingallardo.cl, y esta noche me comprometo a dejarles arriba en la página el ritual para esta luna llena. Perfecto. Hemos quedado súper
informados respecto de un curso milagro, respecto de lo que está pasando astrológicamente en Francia con este evento del incendio. Así que te damos las gracias nuevamente, Gonzalo, por haber venido, Gracias por a ilustrarnos con esto, ustedes. porque creo que es para el bien de la gente. Sí, agradecido por la oportunidad, por escuchar también la información interesante que da Darwin y el espacio que ustedes generan. Si esto es por ustedes, así que agradecido. Bendiciones, namaste, nos vemos. Nos vemos.